Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso, misterioso y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 18. Predigo un motín. Entonces, ¿por dónde empezamos, Íñigo tarareó, hojeando su selección de herramientas. Bueno, dicen que la tortura no es tan buena para obtener información. A por ti. Así que sí, quizá mejor no empecemos con esas herramientas. Quiero decir, la mejor forma de interrogar a alguien es estableciendo un vínculo con el sujeto. Básicamente tenemos que llevarnos bien. Decidió no responder, cogiendo un destornillador fino del estante, junto con un soplete. Nosotros, tenemos que llevarnos bien, repetí con un tartamudeo, tragando saliva. Sonriendo con suficiencia, Íñigo empezó a calentar el destornillador, hasta que empezó a volverse naranja. Luego, sin dudarlo, lo bajó hasta mi pierna izquierda, perforando mi muslo. Totalmente desprevenido para el primer episodio de dolor, solté un aullido gutural, más sorprendido que otra cosa por lo mucho que dolía. Íñigo lo mantuvo ahí un buen momento, antes de arrancarlo de nuevo y lanzarlo a Duilit, que lo miró intensamente. Oh. Joder. De verdad que no nos llevamos bien. Balbuceé, temblando en la silla. Riendo, Íñigo volvió al estante de herramientas y sacó un martillo, junto con una caja de clavos. Luego me miró y sugirió que jugáramos a una partida de 20 preguntas. Tengo la sensación de que esa no va a ser la versión normal. Gemí, aún recuperándome del shock. Se sentó en el taburete de madera frente a mí, luego sacó un clavo de la caja y procedió a sostener la punta contra mi antebrazo. Esta parte es muy divertida, porque puedes seguir el juego. Empezó, te voy a hacer 20 preguntas, y si no respondes o me mientes, este clavo pasará a formar parte de tu brazo, ¿vale? Ahora, empecemos por lo sencillo, ¿cómo te llamas? Negándome a dar una respuesta seria, le dije que yo era el hombre de las Magdalenas y, sin perder el ritmo, bajó el martillo y me clavó el clavo. Solté un gruñido fuerte, seguido de un siseo, pero por lo demás mantuve la compostura. Chasqueando la lengua, Íñigo cogió el siguiente clavo y lo alineó junto al primero. ¿Qué haces en Brasil, He venido por el clima, dije con sequedad. Lamiéndose el labio inferior, Íñigo resopló con partes iguales de diversión y molestia. Luego volvió a levantar el martillo y me miró a los ojos mientras se rompía en una sonrisa. Esto va a ser muy divertido. Las 20 uñas se quedaron clavadas en mi brazo y, a pesar de algunos gemidos incontrolables, por lo demás me había mantenido entera. Duilit había observado atentamente todo el tiempo, sin parpadear, y me costaba identificar su expresión. Solo podía suponer que se había ofrecido voluntaria para ver mi tortura por despecho, pero tras esos ojos vidriosos suyos había cientos de emociones más. Cuando el último clavo entró en mi brazo, una sola lágrima se escapó y empezó a rodar por su mejilla, y quedó claro que ya no deseaba estar allí. Tío, ¿tu madre y tu papá te educaron duro, Íñigo tarareó, tirando el martillo. Algo así. Dije entre dientes. ¿Tienes buena familia en casa, entonces? Preguntó, sacando unos alicates. Negué con la cabeza, lo que le hizo reír mientras se dejaba caer en el taburete. Aún riendo, se inclinó hacia adelante y agarró mi dedo anular izquierdo. Hermano, sea cual sea tu problema familiar, te prometo que no son tan graves como crees. Antes de continuar, agarró mi uña con los alicates y empezó a levantar. Mierda. Ah, vale. Oca. La queratina empezó a desgarrarse de la carne blanda debajo y, sin poder contenerme más, grité cuando él arrancó toda la uña.
Sin dejarse intimidar por mis gritos de agonía, Íñigo procedió a contarme sobre su propia familia, mientras pasaba a mi dedo meñique. Nací muy lejos de aquí, chaval. Papá Montenegro vino a las Islas Roque en una pequeña fiesta de autodescubrimiento, donde dejó embarazada a una chica Rakiat. La pobre era demasiado pequeña para manejar gemelos, y murió empujándome al mundo. Papá tuvo que cortar a mi hermano con un cuchillo. Parece un caballero de verdad honrado, Ana. Me quitaron la uña meñique y Íñigo continuó, esta vez eligiendo el dedo índice. Papá intentó criarnos solo, le fue bien un par de años, y luego, nunca volvió a verle. Nos encontraron los Rakiat, y siendo parte nativos, nos acogieron. Nos criamos con una hermana mayor, Citra, y todos nos encontramos en una gran familia feliz de la jungla. Grité como nunca antes cuando me quitaron la tercera uña. Moviendo la cabeza de un lado a otro, intenté desesperadamente dar una patada, pero con los tobillos atados a la silla, lo único que podía hacer era traquetear. Y entonces, sin previo aviso, Íñigo se lanzó hacia adelante y me dio un puñetazo en la boca, callándome violentamente. Estoy intentando contar una historia aquí, maleducado cabrón. Ladró en voz alta, ¿y por dónde iba? Gran feliz C familia, balbuceé, agachando la cabeza. Arrancándome también la uña del dedo corazón, junto con el pulgar, Íñigo siguió lamentando su crianza y como su hermana empezó a maltratarle a él y a su hermano sin descanso, tanto física como mentalmente, incluso sexualmente en algunas ocasiones. Íñigo pronto la vio como el monstruo que era y aprendió a mantener las distancias. Mientras tanto, su hermano se volvió completamente dependiente de ella, obsesionado hasta el punto de la obsesión. Pasando a mi mano derecha, continuó con mis gritos de tormento, contándome cómo ambos se volvieron adictos a las drogas tras conseguir narcóticos de piratas extranjeros en su isla. Luego se unieron a estos piratas, abandonando su tribu y finalmente aliándose con su ahora jefe, Oid Volker. Todos trabajamos juntos un tiempo, las cosas estaban bien y cómodas, ¿sabes? Pero verás, la cuestión es, nunca puedes confiar en nadie, chaval, ni siquiera en tu propia familia. He dicho que ni siquiera a tu propia familia. Mientras bramaba, me arrancó la uña del dedo anular con una fuerza tremenda, rompiendo la mitad de camino. Esperó pacientemente a que dejara de llorar y luego me contó lo que había pasado entre él y su hermano. Así que ahí estábamos, sentados juntos en una colina, colocándonos. Hablamos de la vida, la muerte y las personas, y que por mucho que lo intentáramos, nada iba a cambiar nunca. Y fue entonces cuando le expliqué la definición de locura. Me escuchó y, sin decir ni una palabra, sacó su arma y me disparó. Tirando los alicates, Íñigo se levantó de repente, sacó su pistola y me clavó el cañón en la barriga. Por un momento pensé que iba a disparar, y que después de todo esto, realmente iba a matarme. Conteniendo la respiración, esperé el estallido y el dolor abrasador que atravesara mi cuerpo. Y entonces, para mi alivio, él la apartó. ¿De verdad pensabas que lo iba a hacer, Se rió, todavía no, pequeño blanco. Pronto. Guardando la pistola, recogió los alicates y terminó de quitarme las últimas. Sollocé a gritos mientras lo hacía, temblando en el sillón como gelatina en un plato. Incapaz de mirar más, Duilig bajó la cabeza avergonzada, llorando en silencio conmigo. Íñigo se dio cuenta y frunció el ceño. Oye, ¿quién te ha dicho que podías apartar la mirada, Acercándose a ella, agarró a Duilig por la melena y la arrastró hacia sí. Empezó a llorar aún más fuerte y, al llegar a mí, se vio obligada a mirarme a los ojos. Sonriendo, Íñigo decidió incluirla más, volvió a coger la caja de clavos y sacó uno. Luego colocó la punta afilada contra la carne cruda donde antes había una uña. Y entonces, para horror compartido de Duilig y mío, le ordenó que lo golpeara con la pezuña. Con los labios temblorosos, negó con la cabeza. Yo, no puedo hacer eso, lloró, por favor, no me hagas hacer eso.
Sin importar su súplica gemidosa, Inigo le agarró la melena por segunda vez y la trajo aún más hacia mí. Luego le siseó al oído que si no lo hacía, mataría a pinche pie en su jaula y dejaría su cuerpo allí pudriéndose. Ante eso, los ojos de Duilig se abrieron de par en par y sus pupilas se contrajeron, y supe que era algo que ninguno de los dos podía evitar, pero al menos podía facilitárselo a uno de los dos. Está bien. Croé entre dientes, hazlo. Con la boca lentamente entreabierta, el unicornio me miró, y le lancé una mirada derrotada, diciéndole sin palabras que aceptaba esto y que no iba a rendir cuentas. Apretando la mandíbula, Duilig obedeció y levantó una de sus patas delanteras. Y entonces, con un gemido de disculpa, bajó la pezuña, golpeando la parte superior de la uña con todas sus fuerzas. Pero la pasada fue casi hasta el final, atascada en la falange distal, y emití un lamento nauseabundo. Inigo estalló en carcajadas, mientras Duilig se apartaba de mí y empezaba a hiperventilar, completamente avergonzada y horrorizada por lo que la habían hecho hacer. Después de eso, no se atrevió a apartar la mirada. Entonces, ¿dónde iba yo en mi historia? Inigo suspiró, su risa terminando, así, mi hermano me disparó, bueno, hoy no quería que sus dos mejores hombres se mataran, así que me mandó aquí para llevar las cosas. Desde entonces, mi hermano ha empezado a fingir que no existo. No le da crédito a mi nombre, temiendo que decirlo me convoque como el diablo, de vuelta para vengarse. Si tan solo supiera lo poco que significa para mí ahora. ¿Por qué debería necesitar el amor de mi hermano, si soy el rey de Brasil? Extendiendo los brazos con arrogancia, Inigo concluyó su historia y luego inclinó la cabeza hacia mí con una sonrisa. Ahora, según tu sugerencia, me gustaría pensar que tú y yo han establecido ese pequeño vínculo entre interrogador y sujeto. Así que, a menos que quieras que esto empeore para ti, ¿por qué no me cuentas más sobre estas chicas de los caballos, Temblando intensamente, encontré la mirada de Inigo y luego le escupí en la cara. Enfurecido, el animal dentro de él se apoderó, e Inigo se lanzó hacia adelante para golpearme en la cara, una y otra vez, durante casi 20 segundos sólidos. Mi cabeza fue azotada por una ráfaga de puños, y jadeaba y gruñía con cada golpe. Cuando se calmó, ya me salía sangre de la nariz y no podía ver por un ojo. Inigo entonces retrocedió, acercándose al montón de plumas de Rainbow Dash y a la piscina infantil a su lado. Sabiendo qué hacer, Vladimir se acercó por detrás y agarró el sillón, inclinándome hacia atrás mientras Inigo cogía la piscina y la deslizaba por debajo. El ruso entonces me bajó de nuevo, y mis pies quedaron sumergidos en el agua turbia que llevaba allí quién sabe cuánto tiempo. Fue entonces cuando Inigo sacó la batería del camión y la puso sobre la mesa junto a mí. Esto no puede estar pasando, esto no puede ser real, pensé para mí misma, perdiendo fuerza. He sido indulgente contigo, chaval, pero no más. Inigo gruñó, cuéntame sobre las chicas de los caballos. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Dime, o te freiré el cerebro, ¿vale? Aterrorizado como estaba, me negué a desprenderme de lo único que me mantenía con vida. Condenándome, negué con la cabeza de un lado a otro, salpicando sangre y saliva en todas direcciones. Ante esto, chasqueó la lengua y soltó un suspiro pesado y decepcionado. Sabes, esto puede sonar un poco tópico, hermano, pero te vas a llevar un pequeño susto. Ayudando a su jefe, Vladimir metió la mano en un cubo de agua cercano, donde sacó un trapo grande y húmedo. Me lo puso en la cabeza, y no tuve energía para quitármelo de encima, simplemente esperé a ciegas mi destino. Cogiendo los clips de cocodrilo sujetos a la batería, Inigo no dijo nada mientras se acercaba y luego los golpeó a ambos lados de mi cabeza. La corriente golpeó al instante, enviando cascadas vehementes de electricidad por todo mi cuerpo. Mis músculos entraron en espasmos incontrolables, calambres de pies a cabeza en segundos. Fue peor de lo que jamás hubiera imaginado, y al perder todo control de mente y cuerpo, solté el grito más fuerte y agonizante hasta ahora. ¿Sí? Canta. Cántame, pajarito.
Íñigo chilló de emoción. Y canté para él. Yo, por fin, retiró los cargadores, cortando la corriente. Me quitaron el trapo de la cara y tosí y me tose, escupiendo patéticamente y repitiendo la palabra no una y otra vez. Íñigo repitió la pregunta, mirándome con furia. Las chicas del caballo parlante. ¿De dónde vienen? Apenas le oía, todo se estaba volviendo borroso y no podía concentrarme. Incluso el dolor empezaba a disminuir en cierta medida, mientras mi cerebro sobreestimulado intentaba apagarse. Dándome una bofetada en la cara para recuperar la concentración, Íñigo repitió por tercera vez, exigiendo saber quiénes eran los ponis. No, balbuceé, no podía romperme, simplemente no podía. Si le decía la verdad, me mataría y entonces las chicas quedarían atrapadas aquí, para siempre a su merced. La única oportunidad que tenía de sobrevivir era no decirle nada y soportar la tortura hasta que cediera. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, me callé y observé cómo Íñigo hacía un ridículo baile lento con los clips de cocodrilo, golpeándolos de vez en cuando un par de veces para lanzar chispas por toda la habitación. La tela fue colocada de nuevo sobre mi cabeza y Íñigo descendió sobre mí una vez más. Mi cuerpo volvió a tener espasmos y sentí el dolor insoportable recorrer cada fibra de mi cuerpo. Esta vez no duró tanto, y para mi alivio, Íñigo se apartó para exigir una respuesta. ¿De dónde salen?, gritó, tocando los clips con cada sílaba. Mientras las chispas volaban por la habitación, sentí que mi psique se desmoronaba. Rompiendo en una carcajada enloquecida y desesperada, lancé una mirada fulminante a Íñigo y le sonreí, casi invitándole a intentarlo de nuevo. Enfurecido, Íñigo miró a Vladimir y asintió. Otra vez. La tela me cayó de golpe en la cara, seguida de la tercera descarga eléctrica. Esta vez, Íñigo la mantuvo más tiempo y, mientras mi cuerpo convulsionaba, levanté la cabeza y solté un grito ensordecedor, rugiendo a pleno pulmón. Era extraño y ondulado, como si hubiera venido de alguna bestia alienígena. Me sacudí y forcejeé salvajemente en todas direcciones posibles, con cada músculo de mi cuerpo espasmóndose hasta casi romperse. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, Íñigo finalmente se apartó, y mi cuerpo dejó de temblar y me desplomé en la silla, quedando completamente flácido. Pero el dolor no cesaba, seguía quemando todos mis nervios. Jadeando entre los dientes, yací allí en ese humilde trono de agonía, totalmente superado por el cansancio y jadeando temblorosamente al borde de la muerte. Pero el límite sería mi límite. No estaba dispuesto a dejar que ese cabrón me matara. No había renunciado a toda mi vida solo para morir así, no a manos de este loco. Había demasiado en juego para ceder, las chicas me necesitaban, Equestria me necesitaba, todo Ecus me necesitaba. Solo este hecho me mantenía aferrado desesperadamente al mundo de los vivos, y cuando el trapo fue retirado de mi cara, miré a Íñigo y solté 3 palabras con mi última microscópica onza de energía. Yo, no es, Bovered. El rostro de Íñigo se cayó, le robaron la victoria. Había ganado esta batalla, y él lo sabía. Una mueca de desdén apareció en su rostro y hizo un gesto para que Vladimir me llevara de vuelta al depósito de stock, sabiendo que cualquier tortura adicional podría matarme. Cerrando los ojos, empecé a desconectarme por completo, momento en el que Vladimir me desató de la silla, permitiéndome caer hacia la piscina infantil. Entonces me agarraron del tobillo y me arrastraron fuera de la habitación, y mientras me deslizaba boca arriba, pude percibir vagamente los lamentos desgarradores de las chicas al verme por fin, obligadas a escuchar mi tortura a través de la puerta abierta. Rarity fue la más fuerte, emitiendo un chillido de absoluta desesperación, que resonó por toda la cámara. Fue lo último que escuché ese día, pues que se joda la cama y echa la culpa al perro, no estás muerto. Reconocí la voz de Nicole y abrí los ojos lentamente. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas a mi lado, y William también estaba cerca, deseando saludarme. El chico sobrevive, exclamó, aplaudiendo.
Más allá de él, había docenas de otros cautivos, mirándome con incredulidad. Al notar mi confusión, Nicole explicó que cuando Vladimir me devolvió aquí, todos pensaban que estaba muerta, y que mi cuerpo había sido traído aquí como un mensaje o algo así. Desde que supieron que seguía vivo, todos habían esperado a ver si salía adelante o no, esperando que mi cuerpo fallara mientras dormía. Todavía no, ronqué. Hice todo lo posible por curarte, pero me temo que sigues un poco maltratado. Tensé los músculos y descubrí que estaban rígidos como roble y doloridos, al igual que mis articulaciones. No había duda de que llevaba inconsciente al menos 1 o 2 días. Todo mi cuerpo se sentía como si lo hubieran desmontado, pasado por una trituradora de madera y luego vuelto a montarlo con Blue Tack. Tienes suerte de que pudiera colarme algo de alcohol de mi última, cliente. Nicole dijo incómoda, pude desinfectar ese brazo tuyo después de sacar los clavos. Salud. Refunfuñé, ¿cuánto tiempo he estado inconsciente? 4 días, me dijo, has estado yendo y viniendo bastante, pero es la primera vez que realmente estás con él. Justo ayer murmurabas algo sobre ponis que hablan. 4 días. Murmuré, no, eso es demasiado tiempo. ¿Demasiado tiempo? Cayún, deberías estar agradecido de no estar muerto. Sus palabras se escaparon como un pedo en el viento, fugaces y apenas notadas. 4 días, eso era lo único en lo que podía concentrarme. Las chicas habían quedado solas a merced de Íñigo durante otros 4 días desde mi tortura. Sacudiendo la cabeza, intenté ponerme en pie, pero mis piernas débiles cedieron, obligándome a bajar de nuevo. Tranquilo. Necesitas recuperar tus fuerzas. Nicole se rió. No lo entiendes. Necesito salir de aquí. Ya te lo he dicho, es imposible. Lo imposible no es una opción para mí. Ladré, golpeando el suelo de piedra. El dolor entró en el agujero de mi dedo, donde Duilig se vio obligada a clavarme ese clavo. Apretando la mandíbula, solo alimentaba mi enfado. Vale. Nicole le respondió ladrando, levantando las manos, mira, aunque haya una manera, no puedes hacer ni una maldita cosa ahora mismo. Ni siquiera puedes ponerte de pie, por el amor de Dios. Apretando los dientes, supe que tenía razón. Necesitas descansar, ordenó, y si de verdad quieres salir de aquí, empieza a idear un plan. Ahora, me voy a por algo de comida para vosotros, miserables. Puedes ir a por comida para nosotros cuando quieras. Hice un interrogatorio. Con una expresión apagada, Nicole explicó que los guardias la dejarían traernos lo que quisiera de la cocina, siempre que les satisfaciera lo suficiente. Abrí los ojos de par en par y mi rostro se hundió al darme cuenta de que toda la comida adicional que Nicole traía al estoque app se había comprado para nosotros, y su cuerpo era la moneda. Lo siento mucho, murmuré, no pensé que, está bien. Dijo ella sin rodeos, interrumpiéndome, volveré más tarde, seguro que te mueres de hambre. ¿Magnum? Preguntó William con su voz nasal. No, Magnum. Respondió Nicole. Magnum. He dicho que no. Magnum. William Reed, te lo juro, mirándome con expresión abatida, William maulló en voz baja Magnum, una última vez, y luego hizo un puchero en silencio. Nicole puso los ojos en blanco y se dirigió a la puerta de malla metálica, donde coqueteó con los guardias hasta que la dejaron salir emocionados, y fue durante este intercambio burdo cuando noté algo. Cuando los guardias abandonaron su puesto para satisfacer sus impulsos primitivos, no pude evitar observar que nadie había ocupado su lugar, dejando solo un pequeño puñado de hombres armados, pocos lo bastante para abrumar en, digamos, un motín. Bombilla. Dije despacio, entrecerrando los ojos. Haciendo señas a William para que se acercara a mí, junto con algunos de los otros cautivos angloparlantes, empecé a reflexionar con ellos sobre un plan para escapar. Pasaron unos días y mi plan estaba listo.
Había recuperado bastante de mi energía, y la fuerza que no había regresado, sin duda la compensaba con espíritu y determinación. Mis heridas aún estaban en proceso de curación, pero estaba lo suficientemente bien para seguir adelante. Las chicas no iban a quedarse ni un día más en este pozo. Vale, ¿vosotros dos recordáis el plan? Pregunté, girándome hacia los cautivos a mi lado. Las personas en cuestión se hacían llamar Connor Nelson y Lewis Carter. Eran un par de culturistas que habían acabado en posesión de Inigo durante su gira de entrenamientos itinerante. Connor era originario de Indonesia, pero se mudó a Inglaterra siendo joven. Lewis era otro chico británico, como William y yo. Había ido al colegio con Connor, y los dos habían crecido siendo la motivación del otro para mantenerse en forma y mantener un cuerpo tonificado, la bromance de bulking, como lo llamaban. Habían ganado bastante popularidad en Internet, convirtiéndose en una especie de sensación en Internet. Pero no era su reputación lo que necesitaba, sino su fuerza física, ya que resultaría invaluable para mi trama. Sí, lo sabemos. Dijo Connor, volverse locos, al estilo Más o menos, sí. Afirmé. Le señalé a William que era el momento, y él difundió la noticia de cautivo en cautivo, mediante un mensaje codificado, que correspondía a decirle a todos que no quería un Magnum ese día. Con eso, Nicole se puso en pie y suspiró profundamente, preparándose para el siguiente paso, el peor. Esta es la última vez que te usarán. Le dije. Bueno, sí, pero solo porque estaré muerta cuando esto no funcione. Murmuró ella. Va a funcionar. Respondí. Créeme, hay demasiado en juego para que no lo haga. Bajando la cabeza, Nicole inhaló profundamente por la nariz y se dirigió a la puerta, donde, con gran amargura, se vendió a nuestra causa, atrayendo no a 2, sino a 3 guardias para que hicieran lo que quisieran con ella. En cuanto se fueron, fui hacia uno de los otros cautivos con los que me había hecho amigo, un tipo impredecible llamado Jaise, que de alguna manera había conseguido una espada para mí. ¿Cómo has conseguido esto? Pregunté, tomando el cuchillo de filetear. Me fui de viaje, respondió, sonriendo. Claro, y supongo que no vas a dar más detalles. Negando con la cabeza, Jaise retrocedió y se deslizó entre la multitud, y yo escondí el cuchillo en la cintura. Después de eso, fui avanzando lentamente hasta la puerta y nuestro plan finalmente se puso en marcha. Cada cautivo sabía lo que estaba a punto de pasar, y habíamos acordado que cuando esto empezara, todos haríamos nuestra parte para salir juntos, o moriríamos intentándolo. Sin duda, muchos de nosotros teníamos miedo, pero solo me bastó un destello de las chicas en mi mente para purgar esos miedos, un destello de las alas mutiladas de Rainbow para encender un fuego en mi vientre. Era hora, te acostaste con mi novia. Gritó Connor, poniéndose de pie. ¿Y a ti qué te importa? La descuidaste durante meses. Replicó Lewis ladrando, levantándose también, ya era hora de que alguien le diera el amor que se merece, así que tienes toda la razón de que me acosté con ella. Maldito cabrón de rizos. La pelea que siguió fue tan convincente que realmente no podía saber si la bromance bulking se había roto o no. Los hombres chocaron entre sí como un par de dorsos plateados, y todos se agolparon a su alrededor, coreando y animando. Lucha. 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 Los pocos guardias restantes les gritaron que pararan, pero según el plan, la lucha continuó, obligando a nuestros captores a intervenir. Un hombre abrió la puerta y sacó una porra, corriendo entre la multitud para derrotar al responsable de la pelea. Casi de inmediato, Connor y Lewis, junto con el resto del Stoke-up, se volvieron contra el hombre y lo envolvieron, derribándolo y matándole a golpes. Otro guardia, armado con una subfusil, irrumpió y se preparó para arrasar con la turba que se desarrollaba, y fue entonces cuando entré en acción. Sin ni un segundo para comprender lo que hacía, clavé el cuchillo de filetear en el lateral de su cuello y lo derribé al suelo.
Le sujeté los brazos envolviendo mis piernas alrededor de su cuerpo, todo mientras giraba el cuchillo con fiereza, hasta que finalmente dejó de moverse. En medio de este brutal ataque, había dejado caer su arma, que cayó lejos de los dos. Recogiéndola y respirando hondo, William miró a los otros guardias, que se acercaban rápidamente. «Es solo que, quería, un magnum», gritó, abriendo fuego. Sorprendentemente, logrando acertar algunos impactos, William derribó a uno de nuestros captores, haciendo que los últimos corrieran a refugiarse. Arrancé mi cuchillo del cuello del muerto y me puse en pie, donde encontré al resto del estoque admirándome, con los ojos brillando de esperanza. «Pues venga, vamos, pena, reclamad vuestra maldita libertad», rugí, sosteniendo mi espada en el aire. Aullando y gritando al unísono, todos salieron corriendo por la puerta, mientras William proporcionaba fuego de cobertura, manteniendo a los guardias restantes inmovilizados hasta que ya era demasiado tarde para ellos. Intentaron responder en el último segundo, pero fueron rápidamente devorados por la horda desenfrenada que ellos mismos crearon, todos hambrientos de venganza. Con la sala ya despejada, todos se acercaron a mí y empezaron a corear mi nombre, y aunque mi mente estaba centrada en salvar a las chicas, no pude evitar disfrutar de la gloria por un momento. William entonces me llevó de vuelta a la tierra, preguntando qué había pasado ahora. Con mi cerebro a tope, ordené a los cautivos más competentes que recogieran las armas de los otros guardias y tomaran la delantera. En cuanto a los demás, les dije que cogieran lo que pudieran, tuberías, ladrillos, patas de sillas, cualquier cosa en la sala que pudiera usarse para combate. Eso lo hicieron, y cuando empezamos a reagruparnos, las puertas del almacén se abrieron de repente y una docena más de miembros del cártel aparecieron, atraídos por los disparos, y antes de que pudieran levantar sus armas, di la orden. «Dadles la paliza, chicos». El edificio estalló en una carnicería estruendosa y, aunque perdimos a algunos de los nuestros, salimos victoriosos rápidamente. Las armas caídas fueron recuperadas, añadiendo a nuestro arsenal, y con una pistola en mano, lideré la carga junto a William, Connor y Lewis. Entramos en masa en el edificio de enlace, donde el cartel apareció con toda su fuerza mientras se apresuraba a contenernos. Se desató una refriega de sangre y plomo cargada de adrenalina, pero por muchos que hubiera, éramos más. Como una colonia de hormigas frenéticas, todas unidas bajo la única búsqueda colectiva de libertad y venganza, seguimos luchando. Docenas de cautivos morían, pero por cada enemigo que derribábamos, conseguíamos otra arma, aumentando nuestras capacidades ofensivas. A pesar de nuestras pérdidas, las probabilidades pronto empezaron a equilibrarse, y el cártel de Inigo pronto se vio enfrentado a un asedio a gran escala. Personalmente había podido eliminar a 1 o 2 hombres, y fue cuando mi pistola se quedó sin balas. Al darse cuenta, uno de ellos intentó lanzarse hacia mí con su machete, pero fui más rápido. Me lancé hacia adelante y agarré su muñeca para detener su golpe, clavé el cuchillo fileteado en su garganta, abriéndolo con ferocidad despiadada. ¿Estaba justificado? ¿Era inmoral? No lo sabía. Y en esta prisa, este absoluto caos, no me importó. La anarquía alcanzó entonces un nuevo punto álgido, cuando nos separamos del edificio principal y nos adentramos en el resto del complejo. Desplegándonos como el enjambre enfurecido de insectos que éramos, nos dispersamos para devorar al enemigo y rescatar a otros cautivos de sus corrales y contenedores, reuniendo más combatientes mientras lo hacíamos. En medio de todo el caos, pude escabullirme de la masacre y llegar al cuartel general de Inigo. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro, pero pude encontrar una ventana abierta y trepar dentro. Eligiendo el enfoque sigiloso, me escabullí entre la mayoría de los guardias, todos ellos en posición cerca de la puerta principal, listos para abrir fuego si la forzaban. Parecía que Inigo mantendría su posición. Un guardia vigilaba la puerta que conducía a las chicas, y pude acercarme lo suficiente para eliminarle en silencio.
Me lancé sobre él, le clavé el cuchillo, que se rompió dentro de él tras unas cuantas puñaladas bien colocadas en la parte superior del pecho. Aún vivo, me vi obligado a terminar el trabajo con mis propias manos, sujetándole por la garganta hasta que su lucha cesó. No sentí ni un ápice de remordimiento, estaba demasiado metido, con lo único en lo que pensaba en rescatar a las chicas. Tomando su pistola, abrí lentamente la puerta, y mi nariz fue invadida por un olor muy desagradable, y empecé a temer lo peor. Entrando con cautela en la habitación, vi sus jaulas y casi de inmediato me hicieron llorar lo que contenían. Desaliñados y rotos, y acurrucados junto a sus propios desastres, había 6 ponis. Habían estado atrapados en esas pequeñas jaulas todo este tiempo. Dios mío, murmuré. Corriendo hacia adelante, hice notar mi presencia, esperando abrir sus jaulas y sacarlos de allí lo antes posible. Chicas. Chicas, soy yo. Uno a uno, sus expresiones sin vida se fueron rejuveneciendo poco a poco al reconocerme. Los pobres no sabían si llorar o sonreír, aunque ambas cosas parecían funcionar por ahora. De repente, los ojos de Rarity se abrieron de par en par por la sorpresa. Cayún, detrás de ti, Van. La bala solo me rozó, pero el shock repentino, junto con el dolor punzante en la cadera, fue suficiente para que cayera al suelo en un pánico instintivo, dejando caer el arma de forma muy estúpida en el proceso. Me apresuré a recuperarlo, pero la bota de Vladimir Kikashkov me golpeó el estómago, dejándome sin aliento y lanzándome por el suelo. El ruso entonces se agachó y me agarró del pelo, tirando de mí hasta las rodillas. Intenté liberarme, pero él me rodeó el cuello con el brazo y apretó con fuerza, casi aplastándome. Sujetándome firme, Vladimir me obligó a mirar a Íñigo mientras se acercaba desde las sombras, con su propia pistola en mano. Acercándose a mí y colocando el cañón del arma directamente contra mi frente, emitió un grito psicótico, empujando la pistola aún más fuerte mientras lo hacía. Tú empezaste esto, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, claro que fuiste tú, niño blanco con peculiaridad, con una obsesión por las chicas caballos, dispuesto a destruir todo lo que he construido solo para recuperarlas. Su dedo se movió al lado del gatillo, y justo cuando pensé que iba a dispararme, se echó hacia atrás y olfateó con fuerza, limpiándose la nariz polvorienta. Claramente colocado como una cometa, suspiró profundamente y empezó a pasear en círculos, golpeándose frenéticamente la cabeza con los dedos. Iba y venía erráticamente entre ataques de rabia primitiva y risitas silenciosas para sí mismo, realmente perdido en su propia locura. Vale, me voy a calmar, voy a relajarme, podemos arreglar esto, ¿vale? Sí, vamos a arreglar esto, ¿vale? Volviéndose para mirarme una vez más, se acercó y ordenó a Vladimir que aflojara su agarre. El ruso obedeció, y poniendo una mano en mi cara, Íñigo me dio una palmada en la mejilla y frunció el ceño. Mi producto ahora mismo está inflado con una gran dosis de esperanza. Creen que les estás guiando hacia la libertad. Ahora, si consigo que Vladimir te arrance la cabeza y se la enseñe al público, se dispersarán como cucarachas. Pero ¿sabes qué? Ya lo he dicho, tienes corazón, y aún ahora, lo respeto. Así que, esto es lo que vamos a hacer. Apoyando su nariz y frente contra las mías, empezó a respirar con dificultad, antes de susurrar sus términos como si pudiera dejarme influenciar. Vas a poner fin a tu pequeña revolución fuera. Vas a salir por esa puerta principal y vas a decirle a la gente que paren. Me vas a ayudar a detenerlos y vas a disparar a cualquiera que no baje las armas, ¿vale? Y si haces esto, te dejaré vivir. Y, como extra, te dejaré acompañarme. Podríamos ser como hermanos, ¿no? Puedes cuidar de tus amiguitas, y todos nos llevaremos como una gran familia. Fue entonces cuando un teléfono empezó a sonar fuerte en el bolsillo trasero de Íñigo, interrumpiéndole. Alejándose de mí, cogió el dispositivo y frunció el ceño al ver quién era el llamante. Vladimir apretó de nuevo su agarre, mientras el hombre del saco de Brasil respondía nervioso a su jefe. Oíd, tío.
¡Qué sorpresa! ¿A qué debo él? Íñigo guardó silencio, mientras torrentes de gritos airados atravesaban el dispositivo. Capté débilmente un acento sudafricano, junto con una violenta serie de palabras poco amigables. Vale, intervino Íñigo, volviendo a pasear de un lado a otro. Mira, puedo con esto. Los estaba guiando un chaval, y ya lo tengo aquí delante de mí. Más palabras duras llegaron por teléfono, e Íñigo se alejó de mí, claramente agitado. No necesito a tus corsarios, ¿vale? Esta mañana me ha venido Paulo y me va a enviar a algunos de sus milicianos. Escucha, solo dame unas horas para que tenga todo bajo control. Perdiendo interés en mí por el momento, Íñigo le pasó su pistola a Vladimir y se escabulló hacia la sala de tortura, suplicando a su jefe mientras lo hacía. Mira, déjame arreglar esto, ¿vale? Deja de quejarte de mí cuando tienes tus propios problemas con Blancanieves. Para cuando te encargues de él, todo estará bajo control. Al menos yo soy el cabrón que está feliz de trabajar bajo tus órdenes. Sabes tan bien como yo que Varas quiere ser el rey del castillo. La puerta de la sala de tortura se cerró y no pude oír más de la conversación. Eligiendo divertirse un poco, Vladimir apretó su agarre ya de por sí aferrado, hasta el punto de que sentí que mi cabeza iba a explotar como un corcho de champán. Ahogándome y jadeando, intenté usar mi codo derecho para golpear al ruso en las costillas, y dejando caer la pistola de Íñigo, él usó el otro brazo para agarrarme la muñeca, bloqueándome en su sitio. SSSHHH, siseé con urgencia, sintiendo como mi conciencia se desvanecía. Y entonces, sin previo aviso, Vladimir emitió un fuerte gruñido y me soltó. Me lancé hacia adelante y giré, listo para defenderme, pero no hice falta defensa. La roca roja se arrodilló y se agarró el cuello, donde su propio cuchillo de sierra estaba ahora firmemente clavado, envuelto en un aura azul brillante. Mirando las jaulas más allá de él, encontré la mirada de Rarity, su rostro marcado por la determinación, y su cuerno brillando intensamente con el mismo tono azul. Con mi atención de nuevo en Vladimir, solo pude presenciar cómo la hoja se lanzaba hacia adelante, abriéndole el cuello y llevándolo al suelo de hormigón con un fuerte golpe. Aún jadeando, miré el cuerpo con asombro, apenas capaz de comprender el acto de heroísmo que acababa de tener lugar. Rarity acababa de matar a Vladimir. Agachándome, recogí el cuchillo, y fue entonces cuando escuché pasos acercándose rápidamente. Me giré rápidamente para prepararme, pero llegué demasiado tarde, con Íñigo bajando el machete que ahora llevaba y cortando mi pecho. Mi pectoral izquierdo se abrió y la sangre salió a chorros de mi cuerpo, a lo que solté un gruñido agudo y salté hacia atrás. Recuperando el equilibrio, crucé la mirada con el monstruo frente a mí, que chasqueó la lengua y negó con la cabeza. ¿Tienes alguna puta idea? ¡Qué grosero ha sido eso! Estaba al teléfono. Deberías haberle dicho que no me estrangulara tan fuerte entonces. Respondí con voz ronca. Cargando contra mí, me dio un golpe descendente en la cabeza, que pude evitar con un salto a la izquierda. Perdí el equilibrio por un momento, y me alejé más y me obligué a concentrarme, sabiendo que no tenía absolutamente ninguna margen para fracasar aquí. Qué curioso, en realidad iba a aceptar tu oferta. Mentí. Lástima que Vladimir no me diera la oportunidad de aceptar, ahora todo tu mundo se va a desmoronar, te voy a soltar, chaval. Gruñó, justo delante de tus pequeños amigos caballos. No de allí, no lo eres. Atraído por mi provocación, Íñigo lanzó un audaz ataque hacia mí, a lo que desvié su machete y le corté el antebrazo en el proceso. Él bufó enfadado e hizo un movimiento horizontal, que me agaché por debajo y me deslicé hacia atrás. ¿Por qué tuviste que hacerlo tan difícil para mí? Has arruinado todo. ¿Por qué no pudiste responder a mis preguntas y dejarme matarte? Brameó, cortándome. Porque mi vida no es tuya para quitar. Escupí de vuelta, haciendo un movimiento propio. Él esquivó y me pinchó, con su hoja deslizándose por mi hombro y dejando una herida superficial.
Apenas lo sentí y respondí inmediatamente, cortándole el cuello. No era lo suficientemente profundo como para atrapar nada vital, y la pelea continuó. Acortó la distancia y agarró mi muñeca, impidiéndome dar otro golpe, y en respuesta, levanté la pierna y le di una patada en el esternón, haciendo que se echara hacia atrás y casi se cayera. ¿Sabes? De verdad que ya no me gustas, chaval, no me llamo niño. Gruñí. Entonces, ¿quién coño eres tú? Cargó contra mí a toda velocidad, blandiéndose salvajemente con su machete con gran fuerza e imprevisibilidad. Esquivé su primer golpe y me agaché bajo el segundo, pero el tercero no pude evitarlo. El machete bajó en diagonal, directamente hacia mi cuello, y no pude hacer nada para evitarlo. Con los ojos cerrados con fuerza, esperé la punzada mortal, y sin embargo, nunca llegó. Al abrir los ojos, vi que la hoja no había hecho contacto. Se había detenido, a menos de 1 pulgada de asestar el golpe mortal. Estaba rodeado por un aura brillante, y me di cuenta de que el machete de Íñigo había sido apoderado por telequinesis, igual que el cuchillo de Vladimir. Pero la neblina no era azul esta vez, era magenta, era crepúsculo. Por fin, y con un tiempo increíblemente bueno, se había recuperado de su apagón. Negándome a darle otra oportunidad a Íñigo, clavé el cuchillo de Vladimir en su vientre y le di un giro firme, provocando en él un jadeo profundo y antinatural, mezclado con agonía y confusión. Al ver la lambencia rosa intenso alrededor de su arma, Íñigo se dio cuenta de lo que había pasado, y giró la cabeza para mirar al culpable. Con el rostro iluminado por la luz de su cuerno brillante, Duilig le devolvió la mirada fija, mostrando los dientes, y juntos compartieron el entendimiento de que ella, no yo, era la verdaderamente responsable de su caída. Agarrando su hombro para devolver su atención a mí, cité las propias palabras de Íñigo, echando sal a esta herida final y mortal. Ya que preguntas, supongo que es solo educado. Bajando la cabeza, acerqué mi rostro al suyo y alcé los labios en un gruñido. Soy Caillou Morncastle, y soy la última cara que veréis en esta vida. Sacando el cuchillo y tirándolo a un lado, le di un empujón firme a Íñigo. Él se tambaleó unos pasos antes de caer de espaldas, mirándome con una expresión de desesperación lamentable. Intentó murmurar algo, pero la sangre espumosa se le escapó de los labios. Poco después, me di cuenta de que había dejado de mirarme y simplemente miraba más allá de la nihilidad. Durante un breve tiempo, permanecí inmóvil. Me quedé allí mirando su cuerpo mientras la sangre seguía brotando de su vientre y acumulándose a su alrededor. La vista era abrumadora y el olor, embriagador. Yo había hecho esto, toda esta sangre se había derramado por mi culpa. Cada cautivo y miembro del cártel que habían sido asesinados hoy, lo habían matado por mi culpa, por lo que yo había empezado. Entonces hubo un destello brillante y Duilig apareció frente a mí, habiéndose teletransportado desde su jaula. Al salir del trance, miré al unicornio, donde encontré un rostro lleno de amargura y ojos nublados por horrores indescriptibles. «Nos vamos de aquí», ordenó. Tragando saliva y asintiendo con la cabeza, le pregunté cuál era el plan. «Sacad a los demás, yo voy a por nuestras maletas, sé dónde están». No tardó nada en salir trocando a otra habitación, y yo corrí hacia el cuerpo inerte de Íñigo en busca de las llaves de las jaulas de los ponis. Al agacharme, juraría que sus ojos se habían movido para mirarme, enviando un escalofrío de miedo por todo mi cuerpo. Luchando por bloquear el malestar emocional, le di la vuelta y metí la mano en su bolsillo donde encontré las llaves. Luego me tambaleé hasta las jaulas y las abrí una a una, y cuando las chicas salieron de su encierro, corrieron hacia mí para abrazarme con fuerza, completamente imperturbables ante toda la sangre. «Oh, mi dulce querido», Rarity gimió, rompiendo a llorar, «nos has salvado». Mirándola desde arriba, intenté responder, pero ninguna palabra podía escapar de mis labios temblorosos. Pasando a la jaula de Rainbow Dash, la abrí y abrí la puerta de un tirón, y aún así, no se movió ni un músculo. La yegua yacía allí, completamente inmóvil.
Estaba tan quieta que mi corazón dio un vuelco mientras sopesaba la posibilidad repentina de que pudiera haber muerto. Me puse a cuatro patas, me arrastré hacia el espacio pútrido con ella y pronuncié suavemente su nombre. Rainbow Dash. Por fin, se movió. Notablemente más delgada que todas las demás, la pobre me miró con expresión vacía y, con un leve croar, dejó saber su resignación. Nunca volveré a volar, bajé la cabeza, suspiré profundamente e hice lo que pude para razonar con la yegua rota. Rainbow Dash, lo siento mucho. Sé que no hay nada que pueda decir o hacer que mejore las cosas, pero tenemos que salir de aquí. Hay peleas fuera, la gente muere, yo me estoy muriendo. Levantó la cabeza para enfocarme y vio la profunda herida en mi pecho, que seguía sangrando. Casi fue suficiente para moverla, pero no del todo, así que puse una mano en su pata delantera y la agarré con fuerza, dándole la expresión más sincera que pude reunir. Por favor, acompáñanos. Sé que quieres rendirte, pero eso no eres tú. Vas a levantarte, salir de esta jaula y seguiremos moviéndonos, juntos, ¿vale? Tras una breve pausa, por fin empezó a levantarse sobre sus cascos y salimos juntos de la jaula. Se acercó tambaleándose a Applejack y se apoyó en ella para apoyarse, mientras yo cogía la pistola de Inigo y el cuchillo de Vladimir para asegurarme. Luilid luego se teletransportó de nuevo a la habitación con todas sus alforjas, junto con mi mochila. Después de ponernos celas, avanzamos por la sede hasta llegar a una puerta trasera. Estaba cerrada, pero con un golpe bien colocado de Applejack, pudimos forzarla a abrirla, permitiéndonos salir del edificio sin ser vistos. Con la lucha ahora en la entrada principal del complejo, nos resultó fácil pegarnos a la pared trasera y pasar desapercibidos, hasta que encontramos una pequeña puerta de malla metálica que nos llevó fuera de la temida fortaleza y nos llevó a la jungla. Por un momento pensé en intentar encontrar a Nicole y a las demás, despedirme y darles las gracias por su ayuda, pero con solo mirar a las chicas me dio cuenta de que esa idea estaba fuera de cuestión. Todos estaban destrozados más allá de toda medida, y yo seguía perdiendo sangre. Era imprescindible que nos apresuráramos a adentrarnos en la naturaleza donde no nos siguieran, para poder derrumbarnos con seguridad y empezar a procesar lo que todos habíamos vivido juntos. Guiando a las niñas hacia la maleza, caminamos sin rumbo durante un rato. Los disparos lejanos pronto cesaron, indicando que la carnicería había terminado por fin. Era poco probable que el cártel hubiera salido victorioso, los teníamos en inferioridad numérica, y cuando entré en el cuartel general de Inigo, también los superábamos en armamento. De cualquier forma, nada de eso importaba ahora, lo que importaba era que yo lo había hecho. Tras incontables días en un lugar que solo podía describirse como un infierno viviente, había liberado a las chicas de Inigo Montenegro, matando al hombre él mismo por si acaso, y derribando su cartel. Por ello, había liberado Brasil de su monstruoso dominio, y aunque muchas personas murieron en el proceso, no cabe duda de que hoy había salvado innumerables vidas. Sin embargo, mientras avanzábamos más en la jungla, no pude evitar centrarme en un solo hecho. ¿Luilid había decidido salvar a los míos?